JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Resulting in justification of life. Pueden sentarse, amados. You may be seated. En esta mañana quiero hablar sobre el tema cómo ser libre de la culpabilidad. In this morning I want to speak about the topic of how to be free from guilt. Evidentemente algunas veces pensamos que eso no nos afecta, pero hay muchas personas que hoy en día están siendo afectadas por un espíritu de culpabilidad progresivo. Sometimes we think it does not affect us, but today people are being affected by a spirit of guilt. Si nosotros no discernimos en Dios, if we do not discern in God, y no entendemos lo que es realmente el plan divino de Dios, and we do not understand what is truly the divine plan of y God, lo que es la culpabilidad según la perspectiva bíblica de la palabra, and what guilt is according to the biblical perspective of the word, y nos apropiamos por la fe acerca de la manifestación plena del perdón de Dios, and we hold on by faith of the fully manifestation of the forgiveness of God, Satanás logrará de una manera u otra martirizar y esclavizar a la gente aún estando en la iglesia. Satan will in one way or another enslave people even though they're in the church. Necesitamos tener un alto contenido de revelación acerca de lo que significa la culpabilidad y también lo que significa el perdón divino. We need to have a high content of revelation of what guilt is and what divine forgiveness is. Tenemos que observar cómo la culpa opera en la vida del ser humano. We need to observe how guilt operates in the life of a human being. Y llamaríamos que la culpa es un espíritu que oprime a la gente. And we would say that guilt is a spirit that oppresses people. Y se enseñorea de una forma o de otra trayendo un intenso o una intensa condición de condenación. And takes control in one way or another, bringing an intense condemnation. La culpa siempre trae una intensidad de condenación. Guilt always brings an intensity of condemnation. Toda persona con sentimiento de culpabilidad, every person with feelings of guilt, se cree inmerecedora de la gracia de Dios en su vida. Believes that they're undeserving of the grace of God in their lives. Toda persona que está atada por la culpabilidad se siente continuamente que está bajo un juicio y una condenación. Every person binded by guilt feels that it's under judgment and condemnation. Evidentemente que esta es una condición que el enemigo logra cautivar la gente aún habiendo conocido al Señor. Evidently, this is a way that the enemy accomplishes to captivate people even when they know the Lord. Entonces necesitamos saber qué es lo que Dios nos enseña con relación a esto. So then we need to know what God teaches us in relation to this. En primer lugar, tenemos que entender, iglesia, que el precio por nuestra redención que ha sido pagado ha sido un precio muy alto. In the first place, we need to understand that the price for our redemption was a great price. Partimos de la base que todo elemento de perdón divino consumado por la redención del Calvario ha sido un precio alto. We come from the foundation that every price paid through Calvary is a high price. Y el perdón de Dios está disponible para toda persona, hombre y mujer, que se arrepienta de todo su corazón. And the forgiveness of God is available to every man and woman that repents with all their hearts. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 3, versos 22 y 23 de la siguiente manera. The Bible tells us in Romans chapter 3, 22 and 23. Y Pablo dice, porque no hay diferencia. And Paul says, because there is no difference. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Proverbio capítulo 20 verso 9 añade diciendo lo siguiente. Proverbs 29 says the following. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Who could say I have cleansed my heart? Limpio estoy de mi pecado. I am clean from all my sins. Eclesiastés capítulo 7 el verso 20. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. It says, certainly there is no righteous man on earth que haga el bien y nunca peque.
that does good and never sins. O sea, lo que en primer lugar vamos a estar basando esta enseñanza y lo que estamos diciendo es que no solamente podemos entender que el hombre y la mujer sin Cristo vive en pecado, What we're saying in the first place is that no man and woman can live without sin, sino que a consecuencia del pecado bíblica y escrituralmente el hombre y la mujer están destituidos de la gloria de Dios. that because of sin, men and women, they're destituted of the glory of God. Aún mismo dice la Biblia que hemos sido concebidos en pecado y iniquidad. Eso es lo que habló el salmista. The Bible, the psalmist said that we were conceived in iniquity and sin. El salmista dijo en el Salmo 51, el verso 5 y 7, he aquí en maldad he sido formado. The psalmist said in chapter 51, verse 5 and 7, that in sin I was conceived. En otra versión de las escrituras, en otra traducción, dice, he aquí yo nací en iniquidad. In another translation of the scriptures, it says, I was born in iniquity. Y en pecado me concibió mi madre. And in sin, my mother conceived me. O sea, cuando nosotros entendemos todas estas verdades para la mente bíblica que hablan acerca de la intensidad del pecado, Which means when we understand all these truths that speak about the intensity of sin, tenemos que llegar a una clara y determinante conclusión en nuestra vida de que todos necesitamos ser alcanzados por la redención del Calvario. we need to reach a clear determination in our life that we all need to be reached by the cross of Calvary. Y todo hombre y mujer que vive tiene derecho a alcanzar ese tipo de misericordia. And that every man and woman that lives has the right to reach that level of mercy. Y este es el derecho legal que Dios nos otorga cuando creemos en Jesús como la salvación y fuente de perdón en nuestra vida. And this is the legal right that God gives us when we believe in Christ as the foundation of our salvation. Entonces tenemos claro que como pecador yo necesito ser alcanzado por la redención del Padre por medio de Jesucristo. So then we have clear that as a sinner, I need to be reached by the redemption of the Father through Christ. Nadie queda excluido, ninguna persona tiene o puede Dios hacer acepción que no venga por ese canal que Dios establece por su palabra. Nobody is excluded, and there is no person that can make an exception that can come other than from through that channel. Si yo entiendo ese fundamento, innegablemente puedo ser alcanzado y ser bendecido por el perdón de la cruz. If I understand that, then I can be reached and forgiven by the forgiveness of the cross. O sea, por el sacrificio perfecto de Cristo. Which means through the perfect sacrifice of Christ. Ahora, algunas veces cuando hablamos acerca de ser culpable o de la culpabilidad, esto tiene un sentido mucho más profundo de lo que hemos entendido. And sometimes when we talk about being guilty or feeling guilty, this has a deeper understanding than what we have understood. ¿Qué es lo que intenta producir el espíritu de culpabilidad en la vida de un ser, hombre o mujer que ha sido alcanzado por redención? What does the spirit of guilt accomplishes in a life of a man or woman that has been reached by redemption? Lo primero que la culpabilidad va a intentar hacer es anular y negar la obra redentora de la cruz. The first thing that guilt will do is try to cancel the redemptive work of the cross. No solo negar la obra redentora de la cruz, sino traer una intensa condición de juicio y de condenación en la persona que está atada por la culpabilidad. Not only to die the work of the cross, but also to bring condemnation to the person that is binded by guilt. Esto es realmente preocupante y debemos de entender lo que la Biblia nos enseña con relación a esto. This is concerning, and we need to understand what the Bible teaches about this. O sea, recuerde que cuando el pecado se establece, Which remember that when sin established, el pecado demanda justicia para nuestra alma, sin demands justice for our soul, pero la misericordia de Dios dice no. but the mercy of God says no. El pecado demanda justicia Sin demands justice, y la misericordia de Dios dice no. and the mercy of God says no. Porque Dios el Padre ha provisto la fuente que podemos ser sumergidos y alcanzar elemento de perdón. Because God the Father produces the fountain in which we can be submerged and reach forgiveness. Pensemos por un momento que de repente en un momento indicado en la soberanía divina de Dios Let's think that for a given moment in the sovereignty of God, se enfrenta cara a cara la vida y la muerte. it's confronted face to face, death and life. La vida y la muerte están frente a frente. Death and life are face to face. Y las tinieblas trataron de robar nuestra alma. And darkness tried to steal our soul. Y la misericordia de Dios dice no.
And the mercy of God says no. Porque el Dios del cielo dice que el pecado, cuando hemos sido perdonados, ya no se puede enseñorear de vosotros. Because the God of the heaven says that sin has no lordship over us when we have been forgiven. Entonces, si el pecado no se puede enseñorear ya de nosotros, So if sin has no authority over us, lo que yo tengo que entender en la profundidad de la revelación de la Biblia, que es redención. what I need to understand in the depths of the Bible is what redemption is. Redención es la libertad de la maldición de la ley. Redemption is deliverance from the curse of the law. Yo he predicado muchas veces acerca de lo que es redención y cómo se consuma la redención. I have preached many times about what redemption is and how it is finished. Pero redención en forma bien sintetizada es libertad de la maldición de la ley. But redemption in a synthesized manner is to be free from the curse of the law. Miremos por un momento lo que nos dice Santiago capítulo 2, el verso número 10. Let's see what James says, chapter 2, verse 10. Dice la Biblia que cualquiera que guardare toda la ley, The Bible says that anyone that would keep all the law pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. but would offend at any given time would be guilty of all. Entonces el Señor habló acerca de esto. So then the Lord spoke about this. Y sabemos que la gracia de Dios perdona todo pecado. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios perdona todo pecado? And we know that the grace of God forgives all sins. El Señor entonces hizo mención Then the Lord made a mention que la sangre y la redención perdona todo pecado. that the blood and the redemption forgives all sins. Bíblica y escrituralmente solamente la Biblia nos demuestra, especialmente el Nuevo Testamento, nos dice que solo hay un pecado que Dios no perdona ni en este siglo ni en el venidero. Biblically, the scriptures tell us that there is only one sin that God does not forgive, not on this time or in the coming times. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. The only sin that is not forgiving is blasphemy against the Holy Spirit. Por un rechazo consciente y obstinado acerca de la verdad. A conscious rejection about the truth. Cuando la gente blasfema contra el Espíritu Santo es que está rechazando la verdad establecida por Dios. When people blaspheme against the Holy Spirit, it's that they're rejecting the truth established by God. Miremos ejemplos palpables en el ministerio de Jesús en la tierra. Let's see examples in the ministry of Jesus on earth. Él tuvo que confrontar de una forma osada y terriblemente agresiva a los líderes religiosos de ese entonces. He had to confront the religious leaders of those times in a very confronting and aggressive manner. Los líderes religiosos del tiempo del ministerio, cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, The religious leaders of the time when Jesus was developing his ministry continuamente atribuyeron la obra del Espíritu Santo manifestada por Cristo a la obra del diablo. continuously attributed the work of the Holy Spirit manifested through Christ to the works of the devil. El Espíritu Santo estaba dando testimonio de que Jesucristo era el verdadero ungido del Padre, el verdadero Hijo de Dios. The Holy Spirit was giving a testimony that Jesus was the true anointed, the Son of the Father, the Pero los Son of líderes God. religiosos lo rechazaron, blasfemaron contra el Espíritu y rechazaron lo que el Espíritu Santo estaba haciendo por Jesús. But the religious leaders, they spoke against the Spirit, and they rejected what he was doing through Jesus. Atienda bien lo que voy a decir. El Espíritu Santo es lo que redarguye al hombre y a la mujer de pecado. Understand that the Holy Spirit is the one that brings conviction to men and women of sin. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, But if the Holy Spirit is not in us, entonces no hay quien nos pueda convencer de nuestro estilo de pecado. so then there is no one that can convince us of our life of sin. Los fariseos difamaron al Espíritu Santo, The Pharisees, they defamed the Holy Spirit, atribuyéndole al diablo conscientemente la obra que era directamente del Espíritu Santo. consciously attributing to the devil the work that was directly from the Holy Spirit. Y ellos cometieron el pecado más imperdonable que no podían alcanzar perdón. And they committed the most unforgiving sin that they could not reach forgiveness for. Este pecado no era por ignorancia, That sin was not because of ignorance, sino que ellos rechazaban abiertamente la verdad que Jesús venía a proclamar, but they rejected openly the truth that Jesus came to proclaim, porque ellos tenían la evidencia frente a ellos cara a cara, because they had the evidence in front of them face to face. y ellos podían observar que Jesucristo ha sido, es y será la única fuente de perdón. And they could observe that Jesus was and is and will be the only fountain of forgiveness. Ahora, quien rechaza al Espíritu Santo no puede recibir perdón.
Now, the person that rejects the Holy Spirit cannot receive forgiveness. Porque Él es el quien nos redarguye de pecado y de maldad. Because he is the one that brings conviction of sin and evil. Y Él es el que revela a Jesús en nuestra vida. And he is the one that reveals Jesus in our lives. Y nos muestra la profundidad de la obra redentora del Calvario. And he shows us the depths of the redemptive work of Calvary. Y la evidencia de que se ha cometido el pecado imperdonable. And the evidence that the unforgiving sin has been committed. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona ha cometido el pecado imperdonable? How do we realize when a person has committed an unforgiving Es sin? que el corazón de tal persona se ha endurecido más que una piedra. Is that the heart of such a person has become hardened more so than a stone. Al punto que rechaza abiertamente a Jesús y la acción del Espíritu Santo. To the point that rejects openly Jesus and the works of the Holy Spirit. Y atribuye la obra del Espíritu Santo a la obra del enemigo, a la obra del diablo. And attributes the works of the Holy Spirit to the works of the devil, of the enemy. Entonces es lo único que Dios no puede perdonar. So this is the only thing that God cannot forgive. Mientras el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, hay una actitud de convicción, algo que nos redarguye cuando hacemos las cosas incorrectas. While the Holy Spirit operates in our lives, there is an attitude, there is a conviction that shows us that we are doing something incorrectly. Muchas veces hablamos de la gracia de Dios. Many times we speak about the grace of God. Y hablamos de la misericordia de Dios en el proceso del perdón de nuestros pecados. And we speak of the mercy of God in the process of the forgiveness of our sins. Ahora yo puedo preguntarles a ustedes qué significa la gracia y qué significa la misericordia. Now I can ask you, what does it mean, the grace and the mercy? Evidentemente que ambas vienen de parte de nuestro Dios. Evidently both come from God. Pero from our vamos a God. observar de una forma bien rápida, la gracia es cuando Dios nos da. But we're going to observe in a fast way, the grace is when God gives us. La gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. The grace is when God gives us what we do not deserve. No merecíamos ser perdonados, We did not deserve to be forgiven, pero Él nos perdonó. but he forgave us. No merecíamos ser alcanzados por su gracia, We didn't deserve to be reached by his grace, pero gloria a su nombre, Él nos alcanzó. but glory to his name that he reached Entonces, us. partamos de la premura y la prioridad. La gracia es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. So let's depart from the priority that the grace is when God gives us what we do not deserve. Ahora, ¿qué es la misericordia? Now what is mercy? Mientras la gracia nos da lo que no nos merecemos, While grace gives us what we do not deserve, la misericordia es cuando se nos da más de lo que merecemos. mercy is when it's given to us more than what we deserve. Diga al que está a su lado, gracia Tell the person next to you, es grace recibir lo que no nos merecemos, is to receive what we do not deserve. pero sí lo recibimos. But we receive it. Misericordia Mercy es recibir más. is to receive Vamos, more. diga más. Is to receive more. Diga más Say more de lo que merecemos. than what we deserve. Ahora, la persona que tiene o está atrofiada o atormentada con la culpabilidad Now the person that is tormented with guilt tiene problema en aceptar la dádiva que es el regalo de Dios del perdón y de la redención. has problems in accepting the gift, which is the forgiveness and through revelation. Mientras el hombre y la mujer se sienta culpable, While men and women feel guilty, es que no se atreve a tener la condición plena, certidumbre de que lo que es el regalo de Dios, el perdón. is that they do not have the certainty, the fullness of what the gift of forgiveness is. Ahora, observemos y expliquemos aún más abundantemente qué es culpabilidad. Now let's observe and understand deeper what is guilt. La culpabilidad viene del original griego que se pronunciaría upodikos. The word guilt comes from the original Greek that it would be pronounced Significa upodikos. upodikos. It means upodikos. Y la palabra upodikos, que es en el original griego la palabra culpabilidad, And the word upodikos in the original Greek, that which means the word guilt, significa uno que está bajo juicio it means one that is under judgment y sufriendo consecuencias o castigo por sus malas acciones. and suffering consequences or punishment for his bad actions. En otra palabra, es un sentir de estar en mala relación con Dios. In another word, is to be in a bad relationship with God. Cuando se viola lo que se llama, y bíblicamente la Biblia nos habla de esto, cuando se viola la conciencia, When it's violated, and the scriptures speak about this, when the conscience is violated, se produce culpabilidad. guilt is produced. Y la culpabilidad produce ansiedad. And guilt produces anxiety. Cuando la gente entra en un estado desesperado de ansiedad,
When people enter into a distressful state of anxiety, es que su conciencia ha sido alterada, violentamente violada por el espíritu de culpabilidad. is that their conscience has been altered or violently violated by the spirit of guilt. Y la ansiedad está conectada con lo que se llama el temor a ser castigada por las malas acciones. And anxiety is connected with the fear of being punished by bad actions. Pero cuando somos redimidos y conocemos el poder de la cruz y el poder de la sangre de Jesús, But when we are redeemed and know the power of the cross and the power of the blood of una Jesus, conciencia redimida marca parámetros entre el bien y el mal. a conscience that is redeemed marks a parameter between good and evil. Cuando nuestra conciencia está cauterizada por la culpabilidad, la ansiedad y el temor, When our conscience is cauterized by the guilt, by the anxiety, by the fear, no puede distinguir la diferencia entre el bien y el mal. cannot distinguish the difference between good and evil. Por eso la palabra dice que el que corrige o el que reprende al impío That's why the word says that whoever corrects or rebukes the one that is wicked se acarrea afrenta y se acarrea muchos problemas. is confronted with many problems and confrontations. Cuando usted intenta corregir a una persona impía, falta del temor de Dios, When you try to correct a person that is wicked, that is lacking the fear of God, nunca va a reconocer que está mal porque su conciencia está cauterizada por la culpabilidad, ansiedad y temor. will never recognize that they're wrong because their conscience is hardened by guilt, anxiety, and fear. Miremos cómo esto funciona. Todos ser humano, Let's see how this works. Every human being, escuche, todo ser humano, every human being, tenemos alguien que está por encima de nosotros con autoridad. we have someone that is above us with authority. Esto es algo que proviene directamente de Dios. This is something that comes directly from God. Si no entendemos este principio, siempre tendremos problema es ser atado por el espíritu de culpabilidad. If we do not understand this principle, then we have the problem of being binded by the spirit of guilt. Repito, todos nosotros siempre tenemos alguien por encima con autoridad. I repeat, all of us always have someone above us with authority, Por lo que tenemos que partir de un principio bíblico y escritural. for which we have to depart from a biblical principle that is scriptural. Siempre tendremos una autoridad sobre nosotros, nos guste o no nos guste. We will always have an authority that is above us, whether we like it or not. Miro rápidamente cuáles son las diferentes dimensiones de autoridad que pueden ser que están por encima de nosotros. What are the different dimensions of authority that can be over us? Primero, la máxima autoridad exponente que está por encima de nosotros y del mundo entero es la soberanía de Dios. First, the maximum authority that is over us and in the entire world, the sovereignty of God. Por ser Dios soberano, único, fiel y verdadero, Because God is sovereign, the only one, faithful and true. su autoridad está sobre todos y en todos. His authority is over all and in all. Los que creen y los que no creen. Those that believe and those that do not believe. Los que le aman y no le aman. Those that love him and do not love Los him. que le adoran y los que le blasfeman. Those that worship him and those that blaspheme Dios against him. es soberano God is sovereign y su autoridad está sobre todos. and his authority is over Le all. guste a la gente o no le guste. Whether people like it or not. Hay un segundo nivel de autoridad. There is a second level of authority. Una de las cosas que usted y yo entendemos por revelación de gente redimida y perdonada, One of the things that you and I understand, because we're people that are redeemed and forgiven, la segunda manifestación de autoridad es la palabra de Dios. the second manifestation of authority is the word of God. La palabra de Dios trae conocimiento The word of God brings knowledge y los parámetros de conducta que mi vida tiene que caminar según el modelo de Dios y la vida cristiana. and the parameters of behavior that my life needs to be walking in according to the Christian life. Te guste o no te guste, tú no puedes dejar esta palabra a un lado como diciendo eso no es para mí. Whether you like it or not, you cannot leave this word aside and say this is not for me, O eso no tiene que ver conmigo. or that doesn't have anything to do with me. El espíritu de culpabilidad tiene una fuerza hostil de destrucción y de amarre en la gente. The spirit of hostility has a strong force of destruction and of binding the people. Cuando la gente no entiende los diferentes niveles de autoridad que Dios ha diseñado y planificado en forma extraordinaria. When people do
do not understand the different levels of authority that God has designed in an Número extraordinary uno, manner. Dios. Number one, God. Número dos, la palabra de Dios. Number two, the word of God. La palabra de Dios es la autoridad que nos encamina a saber vivir el modelo de vida cristiana. The word of God is the one that guides us to know the model of Christian life. También la Biblia nos habla acerca de la autoridad de la conciencia. The Bible also speaks about the authority of the conscience. Dice Juan capítulo 8 verso 9 que Jesús está enseñando y hablando aquí. John chapter 8 verse 9 says, and Jesus is the one that is teaching here. Y dice la Biblia, pero ellos al oír esto que Jesús estaba diciendo, And the Bible says, but as they heard what Jesus was saying, dice, acusados por su conciencia. it says, accused by their own conscience. ¿Quién los acusaba? Who was convicting ¿Quién them? los acusaba? Who was accusing them? Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando de los más viejos Convicted by their own conscience, they went out one by one, beginning with the oldest, hasta los más pequeños, even to the last. y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. O sea, nuestra conciencia redimida, Which means our conscience that is redeemed, liberada de la culpabilidad, delivered from guilt, nos dice lo que es malo y lo que es bueno. tells us what is good and what is bad. Lo que yo tengo que aceptar y lo que yo tengo que rechazar. What I need to accept and what I need to reject. Lo que yo tengo que hacer y lo que yo no tengo que hacer. What I need to do and what I should not do. Lo que yo tengo que ver y lo que yo no tengo que ver. What I need to see and what I should not see. Porque el Espíritu Santo va tomando dominio de nuestra conciencia interior. Because the Holy Spirit takes dominion of our inner conscience. Ahora miremos otro nivel de autoridad. Now let's look at another level of authority. La Biblia nos habla acerca de la autoridad delegada. The Bible speaks about delegated authority. Personas con responsabilidades People with responsibilities. para ejercer autoridad sobre otras personas. To have authority over other people. Ejemplos: Examples. líderes espirituales, Spiritual leaders. los pastores en la iglesia, Pastors in the church. los esposos, The husbands. los maestros The teachers. o los jefes de una compañía. Or the bosses in a certain Estoy company. hablando que hay diferentes niveles de autoridad. I'm talking that there are different levels of authority. Si tú no eres el dueño y jefe de la compañía, tú no puedes entrar a decir lo que tienes que hacer en la compañía, porque tú tienes supuestamente que someterte a la autoridad. If you're not the boss of a company or the owner of a company, you cannot go in there and say what it has to be done unless you have that authority. En la iglesia también hay un gobierno teocrático según Dios, y Dios coloca cabeza que llaman pastores y líderes. In the church, there's also a theocratic government that God establishes, and it's called pastors and leaders. Así que en la iglesia la gente no puede hacer lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta y le agrada. Tienen que hacer lo que Dios está determinado por su palabra. So in the church, people cannot do whatever they want or whatever pleases them. They have to do whatever is established by God and His Word. En la casa la gente no puede hacer lo que ellos quieren. In their house, people cannot do whatever they want. Todos tienen que entender que hay una autoridad delegada. Everyone needs to understand that there is a delegated authority. Evidentemente, bíblicamente, el patrón, el original movimiento de Dios es que el hombre sea el sacerdote de la casa. Evidently, biblically, the pattern established by God is that the man is the priest of the house. Sobre ese hombre hay una autoridad delegada. Over that man, there's an authority that was delegated. Pero si ese hombre no es el sacerdote ni guarda realmente el misterio de la revelación de su autoridad, But if that man is not being the priest of the house and he does not keep the mystery revealed by the authority, él es responsable de dar cuenta a Dios un día determinado. he will be responsible to come and give an account to God in a determined day. Entonces la autoridad delegada es establecida por Dios. So then the given authority, the delegated authority established by God, Nos guste o no nos guste, es establecida por Dios. whether we like it or not, established by God. Ahora, cuando el hombre y la mujer es atrofiada por la corporalidad, nunca se quiere someter a ningún tipo de autoridad. Now, when the person is being hounded by the guilt, they would never want to submit to authority. Porque la culpabilidad está atrofiando su conciencia. Because guilt is having control over their conscience. También la Biblia nos muestra que hay una autoridad legal, The Bible also demonstrates that there is a legal authority, una autoridad legal de pacto. a legal authority of covenant. ¿Por qué Dios tiene señorío y por qué yo puedo ser llamado su hijo? Por el pacto que Dios estableció legalmente sobre mi vida. Why does God have lordship? Because of the covenant that God established in my life. ¿Por qué los matrimonios tienen una relación de convivencia e intimidad? Por el pacto establecido dentro de ellos. Why do the couples have a relationship that they can live together and they can be a couple because Ese of the pacto covenant? no se puede violentar, no se puede contrarrestar, no se puede anular.
That covenant cannot be canceled. Hay mucha gente que anula los pactos con Dios There are many people that they cancel the covenants with God y los pactos dentro del estado matrimonial. and the covenants within the marriage. Pero cuando esto sucede, la culpabilidad demarca una posición más agresiva de destrucción sobre el ser humano. But when this happens, the guilt marks a greater destruction of their human beings. Por ejemplo, en la casa los que mandan no son los hijos, son los padres. For example, in the house, the ones that are in control, it's not the children, but the parents. Y cuando los hijos quieren mandar más que el papá y la mamá en la casa, el problema se pone bien difícil. And when the children want to have more authority, more than the father and the mother in the house, and the problem becomes difficult. Cuando está como hijo, tienes que obedecer al padre y a la madre. Which means when you're a child, you need to obey your father and mother. Y cuando sea padre, recién puede dar órdenes, pero mientras esté bajo sujeción de papá y de mamá, tiene que obedecer la orden de papá y de mamá, le guste o no le guste. And when you're a parent, then you can give orders, but when you're under your parents, then you need to receive orders whether you like it or not. Tú sabes que las cosas están cambiando. Satanás ha alterado el orden de la autoridad delegada. You know that things are changing. Satan is altering the delegated authority. Y hoy el hijo le dice al padre, tienes que escucharme, voy a hacer lo que yo quiero. And today the child says to the parent, you need to listen to me, I'm going to do whatever I want. O le dice al papá a la mamá, tienes que hacer lo que yo te digo. Or the father tells the mother, you need to do what I say. Ese no es el orden establecido por Dios y Dios nos puede traer bendición sobre algo que alteramos que Dios lo estableció. That is not the order established by God, and God cannot bring a blessing over something that we alter. No son los hijos que tienen que mandar en la casa, es el papá y la mamá quien tienen que mandar en la casa. It's not the children, the ones that have authority in the house, it's the father and the mother who have authority in the house. Mira, hermano, escúchame bien, aquí hay una tendencia, cuando tengo 18 años me voy de la casa. Look, brethren, here there is a tendency. When I'm 18 years old, I leave my house. Eso es una ley humana, pero no una ley divina. That is a human law, but not a divine law. Tu papá y tu mamá tienen derecho a corregirte el resto de toda tu vida. Your parents have the right to correct you the rest of your life. Porque ellos pueden ver más de lo que tú estás viendo y entender más de lo que tú estás entendiendo. Because they can see beyond what you're seeing and they can understand beyond what you're understanding. Tú no puedes ser un padre en el futuro si no eres un buen hijo en el presente. You cannot be a good parent in the future if you're not a good son or Tú daughter in the present. no puedes ordenar tu casa para ser un padre de futuro si no eres un hijo de presente. You cannot order your house to be a parent in the future if you're not a child in the present. Todo está caminando cabeza para abajo. Everything is walking upside down. En lugar de mandar la cabeza, ahora mandan los pies. Instead of the head having control of the Y feet. en la iglesia lo mismo. And the same happens in the Y en el church. ministerio lo mismo. And in the ministry the same. Este es el orden establecido por Dios. This is the order established by God. ¿Quiénes son los que violentan y se rebelan contra esto establecido por Dios? Who are the ones that rebel against what is established by God with La violence? gente que tiene su conciencia, su alma y su ser cauterizado por la culpabilidad. The people whose conscience, soul, and being and mind is hardened by guilt. He dicho que culpabilidad es violación a nuestra vida. I said that guilt is a violation to our lives. Culpabilidad es temor al castigo Guilt is fear of punishment. y es ansiedad. And it's anxiety. Mire, les voy a decir algo. I'm going to tell you Algunos hijos en un momento dado tienen que decir siempre la verdad. Some children, sons and daughters, in a given moment, they always have to tell the truth. Pongo el ejemplo práctico de la vida regular y diaria de nosotros como seres humanos. I give this practical example of the daily life of us as human beings. Cuando el hijo hace algo incorrecto, When a son does something wrong, cuando el hijo hace algo incorrecto, when a son does something wrong, se siente como culpable por eso incorrecto que cometió. feels guilty because of what they did. Entonces, cuando viene a su papá o a su mamá, So when he comes to his father or mother, no tienen la habilidad de decir la verdad de lo que han cometido o en lo que se han equivocado. does not have the ability to tell the mom or dad that what they have done wrong or their Entonces, mistake. una manera muy fácil de escapar del enfrentamiento o de la culpabilidad o mejor dicho del castigo es evadir la realidad y decir la verdad. So one way to escape the punishment and to evade it is to not tell the truth. ¿Qué sucede cuando la persona falla, cuando la persona se equivoca? What happens when a person fails or makes a mistake? Satanás lo marca, eres culpable. Satan marks them, you are No guilty. tienes escapatoria.
There's no escaping for you. no te arrepientas, You do not repent. no confieses a Dios, Do not confess no God. busques restauración en tu vida, Do not seek restoration no te in your life. entregues ni vuelvas a Dios, Do not give yourself or return eres, to God. eres culpable. You are guilty. Y si te acercas a Dios, te va a castigar con más severidad. And if you come close to God, He's going to punish you with more severity. O sea, cuando se niega la culpabilidad Which means when you deny guilt a través de nuestra forma racional de conocer o de entender esto, through our rational way of knowing or understanding this, tratamos de esconderla we try to hide it. y esta pasa del consciente al subconsciente. And this goes from the conscious to the subconscious. Y como consecuencia estamos atrapados en algo como que no vemos la salida. And as a consequence, we're trapped into something and we don't see the way out. Tú sabes la infinidad de gente en la iglesia que lamentablemente todavía están siendo culpables por pecados del pasado. Do you know the number of people in the churches that they're still feeling guilty for sins of their past? Se han convertido hace 15, 20, 30 años y todavía están marcados por la culpabilidad del pasado, del pecado del pasado. They converted 15, 20, 30 years ago and they're still marked by the guilt of sins from the past. No han reconocido el poder de la cruz ni el poder de la sangre de Jesús. They have not recognized the power of the cross or the power of the blood of Jesus. No han creído en el poder de la redención ni se han perdonado ellos mismos de su estado que estaban viviendo. They have not believed the power of the redemption of the cross and they have not forgiven themselves of the state in which they are living. No solamente que no han sido perdonados, sino que ellos mismos están negando la eficacia de la redención del Calvario. Not only they have not forgiven themselves, but they are denying the efficiency of the cross of Calvary. ¿Sabe lo que dice la redemption. Biblia en Primera de Juan capítulo 1 verso número 9? Do you know what the Bible says in 1 of John chapter 1 verse 9? Esto es un texto de victoria y aplastar el cráneo mismo de Satanás con sus mentiras y su culpabilidad terrible. This is a scripture of victory and of trampling of Satan and his lies. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, The Bible says if we confess our si sins, confesamos nuestros if we pecados, confess our sins, Él es bueno y justo para perdonarnos He is faithful and just to forgive us y limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all unrighteousness. Justo para perdonarnos y limpiarnos Righteous to forgive and cleanse us de toda maldad. of all unrighteousness. Ahora, permítame explicarle qué diferencia hay entre la condenación y la convicción. Now let me explain to you what is the difference between condemnation Tenemos que entender qué es condenación, qué es convicción. and conviction. We need to understand what condemnation is and what conviction is. Ambas terminan con la palabra acción, pero son diferentes en su aplicación. They both end with the ending tion, conviction, condemnation. Escuche, cuando el enemigo trae culpabilidad por algo que hemos cometido Now listen, when the enemy brings guilt because of something that we have done, y esa culpabilidad la trae a nuestra mente por algo que se ha hecho en el pasado and he brings that guilt to our mind because of something that was done in the past, y que puede inclusive venir después de haberle pedido perdón a Dios, and that in fact it can come even after we ask God for forgiveness, eso se llama condenación. that is called condemnation. Hemos entendido que somos cristianos, We have understood that we are Christians. tenemos a Jesús como nuestro Salvador, We have Jesus as our Savior. hablamos y creemos y sabemos de la sangre que Él derramó, We speak and we know of the blood that he shed. pero cuando el enemigo trae culpabilidad en nuestra mente por algo que hemos hecho en el pasado But when the enemy brings guilt to our mind because of something that we did in the past, y que puede venir incluso en el presente después de haberle pedido perdón a Dios, eso se llama condenación. and that it can even come in the present even after we ask God for forgiveness, that is called condemnation. O sea, la condenación marcada y estado de culpabilidad marcado viene como resultado de la mentira de Satanás. Which means that the marked condemnation and marked guilt comes as the result of the lies of Satan. Ahora, ¿qué es convicción? So what is conviction? Satanás no tiene el poder de convicción. Satan does not have the power of conviction. Tiene el poder de condenación, pero no el de convicción. He has the power of condemnation but not conviction. La convicción es traída directamente por una obra genuina del Espíritu Santo. Conviction is brought by a genuine work of the Holy Spirit. Generalmente por un pecado que se ha cometido en el presente o tiempo atrás. Because of a sin that was committed in the present or in the past. Y una vez que la
la persona se arrepiente, And once the person repents, Dios no vuelve a traer la convicción por ese pecado de la cual se ha arrepentido. No sé si me explico. God does not bring the conviction again from that same sin that Si- the person already Si repented. tú te arrepentiste ayer de un pecado o de algo que has cometido hace un año atrás, If you repented yesterday of something, of a sin that you committed a year ago, hace un mes atrás, a month ago, hace una semana a atrás, week ago, y el Espíritu Santo te ha trabajado y te ha dicho tienes que arrepentirte, te convence de pecado, and the Holy Spirit has worked in you and He has said you need to repent, He convinces you of sin. hay una convicción otorgada por el Espíritu que no te deja ni siquiera dormir en la noche. There's a conviction given by the Holy Spirit that does not even allow you to sleep at night. Y el Espíritu Santo te dice, lo has hecho mal, te has equivocado, has fallado. And the Holy Spirit says you have done something wrong, you have failed. Y You llega un made a momento mistake. que es tan fuerte ese nivel de convicción dentro del alma y del espíritu de la persona, And there comes a time when that level of conviction inside the soul and the spirit of the person is so strong que la persona termina humillado en la presencia de Dios, llorando y quebrantada, diciendo, Dios, perdóname, he fallado, me he equivocado. that the person ends up humble before the presence of the Lord, repenting and saying, God, forgive me, I have failed. Cuando el Espíritu Santo te trae a convicción para liberarte de la culpabilidad que Satanás te quiere destruir, When the Holy Spirit brings conviction to deliver you from the guilt that Satan wants to bring to destroy y you, tú derrotas la culpabilidad porque el Espíritu Santo te trajo convicción de arrepentirte, and you defeat guilt because the Holy Spirit brought conviction to repent, y tú has llorado tu pecado y te has arrepentido de todo tu corazón delante de Dios, and you cried your sin and you repented with all your heart before God, Dios no te vuelve a traer a convicción por aquello que ya te has arrepentido. God does not bring conviction again for that which you already repented. Te va a traer a convicción por algo que quizás cometiste hoy o que cometes mañana. He will bring conviction perhaps for something that you commit today and Pero yo tomorrow. no puedo entender gente que está llorando el pecado de hace 20 años y todavía lo sigue llorando. But I do not understand people that continue crying the sin from 20 years ago. Satanás los ha marcado y los ha atrapado su conciencia en la culpabilidad progresiva de destrucción. Satan has bound them and trapped them in the condemnation of their sin. Yo quiero predicar esta palabra porque hay miles de gente en la iglesia que están siendo marcadas por la culpabilidad. I want to preach this word because there are millions of people in the church that are marked by guilt. La culpabilidad de Satanás los ha frenado, los ha inmovilizado, los ha paralizado espiritualmente. Guilt has detained them, has paralyzed them spiritually. Ya es hora de que nos sacudamos del sopor de la mentira del diablo It is time to shake off the lies of the devil. y que entendamos que lo que Jesús hizo por mí en la cruz es más que suficiente para perdonar todo y cada uno de mis pecados. And that we understand that what Jesus did on the cross is more than enough to forgive all of my sins. Quiero que entiendas, Satanás te condena, Jesús, el Espíritu Santo te trae convicción de arrepentimiento. I want you to understand that Satan condemns you, but the Holy Spirit brings conviction of repentance. Cuando aquella mujer hallada en el pleno acto de adulterio, When that woman was found in the act of adultery, llegó a la presencia de Jesús acosada por los fariseos que tenían la capacidad de matarla. she arrived to the presence of Jesus being accused by the Pharisees that had the ability to kill her. Y la trajeron a Jesús para probar acerca de lo que Jesús iba a decir. And they brought her to Jesus to test, to see what Jesus would say. Ustedes conocen ese relato, no hace falta que yo explique muchos pormenores de ese relato. You know that story and you don't need me to explain. Pero la Biblia details. dice que comenzó a irse uno a uno de aquellos que le acusaban. But the Bible says that one by one of those that accused her began to leave. Y dice el Señor, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? And the Lord said, woman, where are those that accused you? Señor, todos se fueron. And she said, Lord, they all left. ¿Y qué Jesús le dijo? And what did Jesus say? ¿Qué Jesús le dijo? What did Jesus say? ¿Qué Jesús le dijo? What did Jesus Ni say? yo te condeno. Nor I condemn you. Vete y no peques más. Leave and do not sin Ni anymore. yo te condeno. Nor I condemn you. Vete, pero no vuelvas a pecar, a cometer lo que has cometido. Leave but do not commit the same thing that you did. Yo creo que tenemos demasiada gente en la iglesia atada por la culpabilidad. I believe that we have too many people in the church binded by guilt. Y ese estado los hace privar a la gente de una vida victoriosa en Cristo. And that deprives people from a victorious life in Christ. Jesús dijo, ni yo te condeno, pero no vuelvas a pecar. Jesus said, I do not condemn you, but do not sin again. O sea, yo les voy a decir en este momento, la condenación viene desde afuera hacia nuestra mente. I'm going to tell
tell you something. Condemnation comes from outside to our El mind. ataque de condenación viene desde afuera a nuestra mente. The attack of condemnation comes from outside Y to our todo lo mind. que viene de afuera a nuestra mente la produce el enemigo. And everything that comes from outside to our mind is produced by the enemy. Todo lo que viene de afuera hacia adentro de nosotros viene por parte de Satanás. Everything that comes from the outside to our inside comes from Satan. Pero la convicción es diferente. But the conviction is La different. convicción es diferente. The conviction is Diga que está a su different. lado, la convicción es diferente. Tell the person next to you, the conviction is La different. convicción no viene de afuera hacia adentro. The conviction does not come from the outside La in. convicción viene desde adentro y es traída por el Espíritu Santo para manifestarla afuera. The conviction comes from the inside and is manifested by the Holy Spirit to manifest it outside. Por eso que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, That's why Jesus said when the Holy Spirit comes, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, the Holy Spirit will convince the world of sin, de justicia y de juicio. of righteousness and Yo justice. necesito el Espíritu Santo. I need the Holy Spirit. Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Brother, Spirit. necesitamos el Espíritu Santo. People, we need the Holy Estados Spirit. Unidos necesitamos el Espíritu Santo. United States, we need the Holy Spirit. Iglesia cristiana necesitamos el Espíritu Santo. Christian church, we need the Holy Spirit. Solo el Espíritu Santo convence de pecado, Only the Holy Spirit convinces of sin, de convicción en nuestra vida. brings conviction in our life. Haga algo, toque a alguien, pero haga algo. Dice, sí, something. Señor, necesitamos el Espíritu Do Santo. something, touch someone, say, yes, Lord, we need the Holy Spirit. No podemos dejar escondido al Espíritu Santo. We cannot leave the Holy Spirit hidden. Si dejamos al lado el Espíritu Santo, no detenemos gente arrepentida. If we leave aside the Holy Spirit, we do not have people with repentance. No tenemos gente santa. We do not have people that are holy. No tenemos gente pura. We do not have people that are pure. No tenemos gente apartada del pecado viviendo la vida de Cristo. We do not have people away from sin living the life of Lo que Christ. tenemos es un montón de religiosos metidos en la iglesia. What we have is a bunch of religious people inside the church. Tenemos un montón de fariseos y saduceos metidos en las congregaciones. We have a bunch of Pharisees and Sadducees inside the congregation. Tenemos un montón de gente hipócrita en el espíritu y no caminando según el modelo de Dios. But it's a whole bunch of people, hypocrites in the spirit, and not walking in God. Pero dice mi palabra y dice la Biblia, el espíritu me convence de pecado. But the word says, and the Bible says, that the Spirit convinces me of sin. Yo creo que si usted no hace algo es porque hay dos cosas. O está muerto, o está sordo, o está ciego. Pero algo tiene que hacer usted. I believe that if you don't do anything, it's because either you're dead or you're blind or you're deaf. But you need to do something. Algo tiene que hacer. You need to do something. Algo tiene que hacer. You need to do something. Necesitamos, iglesia, el Espíritu Santo. Church, we need the Holy Spirit. Basta de tanta condición religiosa. Enough of so much religious Basta de tantos conviction. programas baratos. Enough of so many cheap programs. Necesitamos el Espíritu Santo en la iglesia. We need the Holy Spirit inside the church. Aplauda, haga algo, aplauda y haga algo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? How many say amen this morning? Diga algo. Say something. Diga algo. Say something. Algo. Diga, Dios me está hablando a mí en esta mañana. Say something. Say, God is speaking to me this Parece morning. que Dios me quiere decir algo en esta mañana. It seems that God wants to tell me something this morning. Ahora mire. Now ¿Qué, look, siéntese, ¿qué produce la condenación? what does condemnation produce? La condenación produce no perdonarnos a nosotros mismos. Condemnation produces that we do not forgive ourselves. ¿Qué más produce la condenación? What else does condemnation produce? El no apropiarnos de la obra redentora de Jesús. Do not grab on to the redemptive work of Jesus. Hay personas que han vivido tanta culpabilidad
There are people that they have lived under so much guilt que cuando se les habla de ser libres, that when you speak to them about being free, ven la libertad como una amenaza a sus sentimientos. they see freedom as a threat to their feelings. Porque el sentimiento tiene características de culpabilidad. Because their feelings have characteristics of guilt. Y la Biblia nos dice que la verdad nos hace libre. And the Bible says that the truth sets ¿Por us qué yo free. seguir amordazado por un espíritu de culpabilidad? Why am I going to continue being binded by a spirit of guilt? Cuando yo soy declarado inocente según la cruz y según el sacrificio del Calvario. When I am declared innocent across, according to the cross and the sacrifice of Calvary. ¿Por qué tengo que verme como un culpable, aleluya, y atormentado por la obra y la furia de Satanás? Why am I going to see myself as somebody that is guilty and be tormented by the work and the fear and the rage of Satan? Cuando soy declarado inocente según, aleluya, la legalidad del trono y la declaración del Padre por medio de Jesús. When I am declared innocent by the legality of the throne and by Jesus. Ahora mire esto, ¿cuáles son las características de un espíritu de culpabilidad? Now, what are the characteristics of a spirit of guilt? ¿Cuáles son las características del sentimiento que una persona está atada por la culpabilidad? What are the characteristics of feelings that a person is binded by a spirit of guilt? Lo primero que se va a manifestar en una persona atada por la culpabilidad es un autocastigo. The first thing that is going to manifest by a person binded by guilt is a self-punishment. Cuando cometen una falta, When they make a mistake, primero esperan sufrir lo suficiente first they wait to suffer and it's sufficient. What is para sufficient? después pedir perdón. To later ask for forgiveness. Expresan que ellos se merecen el castigo peor. They express that they deserve the worst punishment. Está como que ellos están en un aprendizaje religioso. It's as if they are in a teaching, a religious teaching. Y muchos de ellos llegan a pensar que la persona puede alcanzar misericordia por el sufrimiento de un castigo autoimpuesto en su propia vida. And they get to think that a person can reach mercy by a punishment that is self-inflicted. Esa es una de las primeras características. That is one of the first characteristics. Autocastigo. Self-punishment. Están como cualquier hombre o mujer que tiene ideales religiosos baratos. It's just like any man or woman that has cheap religious beliefs. Y laceran su cuerpo, yo soy culpable. And they wound their body, I am guilty. Y se pega látigo, yo soy culpable. And they wound their back and they say, I Y am tratan guilty. de atraer la atención de toda la gente a ellos. And they try to bring everybody's attention to them. Lo segundo, The second, la persona que está atada por la culpabilidad se siente indigna. the person that is binded by guilt feels unworthy. El enemigo envía pensamientos tales. The enemy sends such thoughts. ¿Por qué Dios te va a responder tus oraciones? Why will God answer your prayers? ¿Seré merecedor del perdón de Dios? Could I deserve the forgiveness of God? ¿Puede Dios acaso usarme después de haber llevado una vida tan insidiosa de pecado? Could God use me after living such a horrible life of sin? Aunque somos indignos, escuche bien lo que digo en esta mañana. Listen well to what I'm saying this morning. Even though we are Aunque unworthy, somos indignos, even though we are unworthy, Cristo nos hizo dignos por su gracia. Christ made us worthy by His grace. Cristo nos hizo dignos por su gracia. Christ made us worthy by His Vamos, grace. iglesia, Cristo nos hizo dignos por su gracia. Come on, church. Christ made us worthy by His grace. Tú no te tienes que sentir indigno. You do not need to feel unworthy. Tercer comportamiento compulsivo de una persona realmente bajo un estado de culpabilidad son comportamientos compulsivos. Third behavior, compulsive behaviors for a person that is under guilt. Intentan superar la culpabilidad, They try to overcome guilt. algunos de ellos quizás usando drogas, Some of them even using drugs. otros utilizando alcohol, Others using alcohol. otros tratando de vivir una vida desenfrenada de aventuras sexuales y de materialismo progresivo, Others trying to live in promiscuity or materialism that is progressive. otros en exceso de trabajo. Others in excessive work. Otro, no estoy diciendo que es malo hacer esto, otro en ejercicios continuos y permanentes. I'm not saying that it's bad to do this, but others in a continuous permanent exercise. Ahora voy a tocar el pie en algo. Otros en compra compulsiva. And now I'm going to put my foot in something else. Compulsive shopping. Compra compulsiva o excesiva. Compulsive or excessive shopping. La gente que tiene realmente el sentimiento de un comportamiento compulsivo The person that have the feel that are feeling in a behavior that is compulsive, that are acting according to a behavior y that que is están compulsive, atormentados por la culpabilidad, and that is being tormented by guilt. tratan de distraerse en algo que no les recuerde la culpabilidad que están viviendo. They try to distract themselves into something that does not remind them the guilt that they're living. Que es, yo hablo sobre compra compulsiva.
That's why I'm speaking about compulsive shopping. Comprar lo que no necesitan. To purchase what they don't need. Gastar más allá de lo que ganan. To spend beyond what their earnings are. Total, la tarjeta aguanta todo. In the end, the credit card sustains everything. La tarjeta aguanta todo. The credit cards, they can... Hasta aguanta el espíritu de culpabilidad. No te preocupes, la tarjeta aguanta todo. Don't worry, because the credit card can sustain anything, even the spirit of guilt. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos el espíritu compulsivo en esta mañana. In the name of Jesus of Nazareth, we rebuke the spirit of compulsiveness this morning. Otra de las características de una persona que está atada por la culpabilidad es un falso espíritu o un desarrollo de una falsa humildad. Another person that is binded by the spirit, another characteristic is a false spirit of humbleness. Una falsa humildad. A false humbleness. Ellos piensan que cuanto más pobres son, más Dios los ama. They think that the more poor they are, the more God loves them. Llegan a pensar que ellos no son merecedores de nada y se privan de cosas en toda área, aún de cosas que Dios quiere darle en el área material. They think that they do not deserve anything, and they deprive themselves of even things that God wants to give them in the material sphere. Pobrecito de mí. For me, Yo no merezco nada. I don't deserve anything. Pobrecita de mí. For me, Yo no merezco nada. I don't deserve anything. Yo estoy recibiendo lo que realmente merezco. I am receiving what I truly deserve. Y yo estoy realmente prácticamente declarando que estoy conforme con todas aquellas cosas que ha venido a mi vida. And I am declaring that I'm truly in agreement with everything that has come in my life. Eso se llama falsa humildad. That is called false humbleness. Falsa humildad. False. Es la vertiente de un espíritu de culpabilidad. False humbleness is one of the characteristics of a spirit of Tu guilt. padre fue así, tu madre fue así, tu abuela fue así, yo soy así, mis hijos son así, los nietos son así. Your father was like this, your mother was like this, your grandchildren are like this, Una I am like this. falsa humildad. A false humbleness. Una falsa humildad. False humbleness. Entonces tenemos que reprender esa falsa humildad. So then we need to rebuke that false humbleness. Otra de las condiciones es depresión profunda. Another one of the conditions is the deep depression. Otra condición son algunas veces condiciones físicas. Sometimes it's also physical conditions. Una condición de una autoestima destruida. A destroyed self-esteem. Otras personas creen que la manera de salir de la culpabilidad es haciendo buenas obras. Other people think that the way to be rid of guilt is doing good works. Y otros en una forma directa proyectan culpar a otros de la situación de culpabilidad que ellos viven. And others in a direct manner, they blame others for the guilt in which they are living in. ¿Por qué no creer lo que Dios ha hecho y por qué no creer en el perdón de Dios? Why not believe what God has done, and why not believe in the forgiveness of God? Perdonar de Dios, el perdonar de Dios está basado en su gracia. The forgiveness from God is based on His grace. O sea, ignorar la misericordia de Dios trae condenación en nuestra vida. Which means to ignore the mercy of God brings condemnation to our lives. Activado por un espíritu de incredulidad. Activated by a spirit of unbelief. No estamos ejercitando fe. We're not exercising faith. Muchos esperan sentir algo especial al recibir perdón para su vida. Many expect to feel something special when they receive Pero forgiveness no in se their tiene life. que sentir muchas veces algo especial. But you don't need many times to feel something special. Simplemente cuando yo hablo de que Dios me ha perdonado, yo tengo que creerlo por la fe. Simply when I speak that God has forgiven me, I have to believe it by faith. Yo no tengo que sentir nada especial. I don't need to feel something special. Yo no tengo que ver algo especial. I don't need to see something special. No se me tiene que aparecer algo especial. Something special does not need to appear. Yo creo en lo sobrenatural de Dios y yo creo en las manifestaciones de Dios. I believe in the supernatural things of God and in His manifestations. Pero el perdón de Dios se apropia o nosotros nos apropiamos por la fe en lo que Dios hizo por Jesús. But we grab onto the forgiveness of God in the faith of what Jesus did. No por lo que yo sienta, sino por lo que Él hizo. Not because of how I feel, but because of what He Vamos, did. iglesia, yo no soy perdonado por lo que tú hagas o yo haga, sino por lo que Él hizo en la cruz. Come on, church, I'm not forgiven because of what you did or what I did, but because of what He did in the cross. Yo soy porque el perdón de Dios me lo garantiza el Dios que me amó y el Dios que me ama. Because the forgiveness of God is guaranteed by the God that loved me. No importa
importa lo que el diablo me diga, no importa la mentira de Satanás y el infierno. It doesn't matter what the devil says or the lies of Satan in hell. Yo no vivo por lo que dice el diablo. I do not live by what the devil says. Yo no vivo por lo que dice la sociedad moderna de nuestros días. I do not live by what the modern society of our Yo day no vivo says. por lo que dice el canal X de televisión. I do not live by what certain channel of television says. Yo no vivo por lo que diga la gente afuera. Yo vivo por lo que Dios me ha declarado a través de esta palabra que es autoridad para mi vida espiritual. I do not live according to what people say. I live according to what this word declares in my spiritual life. Es decir, yo estoy ganando el favor. Which means that I am winning the favor. Yo tengo que ganar el favor de Dios, no el favor de la gente que me rodea. I need to win a favor of God and not the people that surround me. ¿De qué me vale ganarte tu favor y perder el favor de Dios? What is it worth for me to gain your favor and lose the favor of God? Yo tengo que ganar el favor de Dios y Dios me dará favor contigo también. I need to win the favor of God and God will also give me favor with you. Pero este es un tiempo de decirle culpabilidad fuera de mi vida. But this is a time to say, guilt, I cast you out of my life. Culpabilidad que has venido por los pecados que he cometido en años pasados. Te ordeno que salgas de mi vida hoy. Guilt that came because of the sins from the past. I order you to leave my life today. Tú no me puedes atormentar más en esta hora. You cannot torment me anymore in this hour. Yo soy libre de todo espíritu de maldad en mi propia vida. I am free from every spirit of wickedness in my life. Y yo les digo que de esto lo voy a seguir ampliando porque hay más revelación acerca de esta palabra. And I tell you that I'm going to continue talking about this because there's more revelation about this word. Yo tengo que esperar en Jesús. I need to wait in Jesus. Él murió por mis pecados y tus pecados. He died for my sins and your sins. Él murió por tus pecados de 20 años. He died for your sins of 20 years. Murió por tus pecados de hace 10 años. He died for your sins of 10 years ago. Y murió por tus pecados del año pasado. He died for your sins last year. Por lo tanto, tú tienes que entender que tus generaciones serán bendecidas a través tuyo. Therefore, you need to understand that your generations will be blessed through you. Que tú, tus hijos y los hijos de tus hijos son cubiertos por los méritos del Cristo de la cruz. That you, your children, and the children of your children are blessed by the merits of the cross. Yo tengo que ordenar que la consecuencia, la culpabilidad se tiene que ir de mi vida y me tiene que soltar hoy, en esta mañana, ahora mismo. I need to order that the consequence of guilt has to leave my life, has to leave me now in this moment. Hermano, la culpabilidad tiene muchas consecuencias terribles. Brethren, guilt has many terrible consequences. Drena nuestra fortaleza física. It drains our physical strength. Genera enfermedades físicas y mentales. Brings physical and mental illness. Bloquea nuestra relación con Dios. Blocks our relationship with God. Aleluya, bloquea nuestra redención con Dios. Blocks our relationship with Pero God. en este momento tú y yo decimos culpabilidad, te vas de mí ahora mismo. But at this moment we say, guilt, you leave me now. Y termino con este gran texto bíblico. And I conclude with this scripture. Hebreos 4:15 que dice: Hebrew 4:15 that porque says, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. for we do not have a high priest that cannot Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, because we do not have a high priest that cannot take care of our weaknesses, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, but one that was tempted in everything according to our likeness, pero sin jamás cometer pecado. but without ever committing sin. Oh, esta es una mañana maravillosa, ponte de pie. Oh, this is an amazing morning. Stand ¿Cómo on your puedes feet. salir de la culpabilidad? How can you leave guilt? Reconoce Come donde out. has fallado. Recognize where you failed. Reconoce donde has fallado. Recognize where you have failed. Pídele al Espíritu Santo que te revele donde has fallado. Ask the Holy Spirit to reveal to you where you failed. Que puedas reconocer el pecado. That you can recognize sin. Que puedas sacar a luz el pecado y no reprimirlo ni esconderlo. That you can bring to light the sin and not repress it or hide it. Dice la Biblia que mientras yo callé, mis huesos envejecieron. Escuche lo que voy a decir en este momento. The Bible says that while I was silent, my bones grew Lo old. único que puede debilitar y envejecer nuestros huesos se llama el pecado. The only thing that can weaken and make our bones grow old is sin. Individualmente. Individually. Mientras callé, dijo David, mis huesos envejecieron. While I was silent, David said, my bones En mi grew gemir old. todo el día estoy delante de Dios. In my cry every day, I'm before Porque de God. día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Because day and night your hand was Se over me. volvió mi verdor en sequedades de verano. My anguish was turned in dryness in the Dice David, summer. mi pecado te declaré.
David says, my sin I declare to you, y no encubrí mi iniquidad. and I did not cover my iniquity. Confesaré mis transgresiones I will confess my transgressions a Jehová, to Jehovah, y tú perdonaste toda la maldad de mi pecado. and you forgave all the wickedness of my sins. Toda la maldad, All the wickedness. toda la maldad. All the wickedness. No hay condenación para los que están en Cristo. There is no condemnation to those that are in Christ. Ninguna condenación. No condemnation. Los que no andan conforme a la carne, Those that do not walk according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. ¿Cómo yo ser libre de la culpabilidad? How to be free from guilt. ¿Cómo quieres ser libre de la culpabilidad si todavía camino en la carne? How to be free from guilt if I still walk in the flesh. Dios te dice, hijo mío, aprende a caminar en mi espíritu, God tells you, my son, learn to walk in my spirit, a moverte en mi espíritu. to move in my spirit. No camine en tus sentimientos. Don't walk according to your feelings. No seas rápido o rápida en tus emociones. Don't be fast in your emotions. No te alteres por cosa alguna. Don't be altered by anything. No deje que Satanás te pueda minar tu mente con las cosas de afuera. Don't let Satan disturb your mind with the things from Ni outside. siquiera te compares con nadie a tu alrededor. Do not even compare yourself with people around No te you. compares con ninguna persona impía. Do not compare yourself with any person that is unrighteous. Tú eres especial, somos especiales. You are special. We are special. Somos especiales. We're special. Y el Señor dice, ¿cómo yo ser libre de un tormento de culpabilidad? And the Lord says, how to be free from a torment. Voy a of decidir guilt. no caminar en la carne. I'm going to decide not to walk in the flesh. ¿Es posible esto? Is this possible? Sí es posible. Yes, it is possible. Sí es posible. Yes, it is possible. Diga que está a su lado, sí es posible. Tell the person next to you, yes, it Yo is possible. puedo decidir caminar en el espíritu y no en la carne. I can decide to walk in the spirit and Claro in the que sí es flesh. posible. Of course it is possible. Si andamos en la obra de la carne, siempre somos condenados. If we walk in the works of the flesh, we will always be condemned. Siempre sentiremos condenación. We will always feel condemnation. Pero esto no ocurrirá si andamos conforme al espíritu. But this will not happen if we walk according to the Spirit. Porque la ley del espíritu Because the law of the Spirit me libra de la ley del pecado y de la muerte. sets me free from the law of death and sin. Es tan profunda la vida con Cristo, It's so deep, the life with Christ. pero es tan difícil para muchos vivirla. But it's so difficult for many to live it. El espíritu The Spirit o la ley del espíritu de vida or the law of the Spirit of God en Cristo in Jesús Christ Jesus me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. has delivered me from the law of sin and death. Yo quiero decir en esta mañana, I want to say this morning, no se vea desechado, do not feel despised. no se vea desechada. Do not feel despised.